Ya, les comentaba, les decía de que el día de hoy vamos a completar todo lo que es teoría y el próximo día viernes completamos las hojas de práctica que correspondan, ¿ya? Para que no haya ningún problema. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar entonces, chicos. El día de hoy tenemos que hablar sobre lo que es geología, ¿ya? Sobre lo que es geología. Entonces, vamos viendo lo que es geología. Dice, primero, les comento, dice que esta parte, en esta parte del día de hoy vamos a hablar acerca de todo lo que es la estructura interna de la Tierra, ¿ya? Todo lo que es la estructura interna de la Tierra. Entonces, cuando hablamos de la estructura interna, por si acaso, estamos hablando pues de qué es geología. Entonces, formando parte de la geología, vamos a encontrar a la geósfera y vamos a encontrar también a la atmósfera. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de la geósfera y en la próxima sesión de la atmósfera. Entonces, eso les aclaro para que ustedes entiendan qué es lo que se tiene que desarrollar cuando se habla de geología. Muy bien, entonces, como parte de la geología, encontramos el estudio de la geósfera. Entonces, la geósfera es la parte de la estructura de la Tierra que registra mayor volumen y densidad. La parte de la estructura de la Tierra que registra mayor volumen y densidad. Tiene un espesor promedio de 6.370 kilómetros. Se caracteriza por un aumento continuo de la temperatura, la presión y la densidad con respecto de la profundidad. Entonces, fíjense, chicos, nos dicen que la geósfera es la parte de la estructura de la Tierra que registra mayor volumen y densidad. Cuando hablamos de la geósfera, nos estamos refiriendo a la parte interna. Entonces, les comento, ¿ya? Fíjate, si pudiéramos, por ejemplo, partir a la Tierra en dos, ¿no? Y saber qué es lo que contiene. Bueno, en la parte de la estructura interna vamos a ver que esto que vemos aquí corresponde a la corteza. Esto que ven ustedes aquí, el manto, y esto que ustedes ven aquí, el núcleo. ¿Se está viendo, chicos, el puntero? A ver si me confirman. ¿Estamos viendo el puntero, chicos? Sí, a ver si me confirman. A ver. Ya, excelente. Muchas gracias. Ya está. Entonces, les decía, chicos, aquí tenemos lo que sería la corteza, ¿no? Acá. Luego, tenemos acá lo que es el manto y aquí el núcleo. Y aquí en el núcleo se puede incluso ver que hay un núcleo externo y un núcleo interno, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? A eso se refiere. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre, no? Que esta parte de la Tierra, que es la geósfera, que es la parte interna, es la parte de la estructura terrestre que registra mayor volumen y densidad. O sea, todo lo que es, ¿no? La parte interna de la Tierra, la geósfera, es la parte que registra mayor volumen y densidad. Tiene un espesor promedio de 6.370 kilómetros. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Quiere decir, por ejemplo, que si nosotros de pronto, por ejemplo, quisiéramos saber cuál es la profundidad media que hay entre la corteza y el centro de la Tierra, pues la respuesta sería 6.370 kilómetros. 6.370 kilómetros. Eso es lo que hay entre la corteza terrestre y el centro de la Tierra. ¿Ya? Entonces, si por ahí alguna vez te has preguntado, ¿y a qué distancia estará el centro de la Tierra? Bueno, pues tomando como referencia
esta información, nos dicen que es 6.370, ¿no?, la profundidad que hay. Ahora, ¿qué ocurre? Que nos dicen aquí que se caracteriza por un aumento continuo de la temperatura, la presión y la densidad con respecto de la profundidad. Quiere decir que a medida que vamos descendiendo al interior de la geósfera, vamos a ver un aumento continuo de temperatura, presión y densidad con respecto de la profundidad. Con respecto de la profundidad, ¿ya? Entonces, básicamente a eso es que se refiere. Muy bien, ¿y cuál es la estructura de la geósfera, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la geósfera? Veamos, primero tenemos la corteza, ¿ya? Tenemos la corteza. La corteza terrestre recibe también el nombre de oxiosfera. Ajá, oxiosfera. ¿Qué quiere decir oxiosfera? Quiere decir que es la capa de oxígeno. Oxi alude al oxígeno. Esfera, esfaira, significa capa. Quiere decir de que en la corteza terrestre se encuentra la mayor cantidad de oxígeno que hay en la Tierra. Curioso porque se supone, para la mayoría de nosotros, ¿no? Por ejemplo, la mayor cantidad de oxígeno que pudiera existir en el planeta debería estar de pronto en la atmósfera. Pero no, está en la corteza, ¿no? Curiosamente, por eso no te olvides, a la corteza terrestre se le llama oxiosfera. Ahora, es la capa que tiene un volumen equivalente al 2% del total. Quiere decir que se trata de la capa con menor volumen. Ojo, capa con menor volumen. Ahora, su espesor oscila entre 5 y 60 kilómetros de profundidad. Quiere decir que es la capa con menor espesor. Es la capa con menor espesor. Ojo, ¿eh? Entonces, es la capa con menor volumen, es la capa con menor espesor. Luego dice, está conformada por elementos químicos, los cuales dan origen a los minerales y estos a su vez a las rocas. Listo, entonces la corteza tiene estas características. Ahora, sin embargo, yo veo, profesor, me dirás que acá hay dos tipos de corteza, la corteza continental y la corteza oceánica. Efectivamente. Veamos, la corteza terrestre, o litósfera, como también se le llama, u oxiosfera, ¿no?, comprende dos capas. La primera capa es el cial, o corteza continental. Se puede ver acá, ¿no? Se puede ver acá y efectivamente tenemos la llamada corteza continental. Ahí está, ¿no? La corteza continental. ¿Y por qué se llama corteza continental? ¿No? Porque, como vamos a ver, sirve de base a los continentes. Aquí está. ¿Y por qué se le llama cial también? Ah, porque fíjate, los dos elementos predominantes son el sílice, cuyo símbolo químico es Si, y el aluminio, Al. Entonces, combinamos los dos símbolos químicos y resulta que dice cial. La roca predominante es el granito. Ajá. Quiere decir que en este punto, ¿no?, la roca predominante es el granito y por ese motivo a esta capa también se le llama capa granítica. Se le llama capa granítica. ¿Ya? Ese es otro nombre que tiene. Como puedes ver, hay varios nombres, ¿no?, que les vamos dando a cada una de las capas. Entonces le puedes llamar corteza continental, le puedes llamar cial, le puedes llamar capa granítica. La temperatura que se alcanza es 430 grados centígrados. Determina la forma del relieve terrestre, forma parte del fondo de ríos y lagos y su densidad es de 2,7 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ahí se puede ver la ubicación, ¿no?, de la corteza continental o cial. Ahora, la otra, ¿no?, la otra capa es cima o corteza oceánica.
el cima o corteza oceánica, ¿no? Acá tenemos el cima, acá está la corteza oceánica. Entonces dice, en el caso de los continentes, ¿no? En el caso de los continentes, decíamos que el cima sirve de base, ¿no? A este punto. Acá los dos símbolos químicos que son los más abundantes son el sílice y el magnesio. Acuérdate que el símbolo químico del silicio es Si y del magnesio es Mg. Entonces acá se ha cambiado la G por la A para hacerlo pronunciable, porque si no diría zinc. Entonces ahora se ha reemplazado la letra A por la G y entonces es cima. Entonces la corteza oceánica se llama cima porque los dos elementos más abundantes son sílice y magnesio. Acá la roca predominante es el basalto. Por eso es que también le llamamos capa basáltica. Capa basáltica. Su densidad 2,9 sirve de base a los continentes. Mira, se puede ver que acá la densidad era de 2,7 en el CIAL, ahora es de 2,9 en el CIMA. Quiere decir que sí, que ha habido un aumento considerable en cuanto a la densidad. Lo mismo que a la temperatura y lo mismo que a la presión. Entonces, no te olvides, el CIAL o corteza continental está conformado por sílice y aluminio. La roca predominante es el granito y por ese motivo se le llama también capa granítica. Forma parte del fondo de ríos y lagos. El cima o corteza oceánica está conformado por sílice y magnesio. La roca predominante es el basalto y por ese motivo se le llama capa basáltica. Sirve de base a los continentes. Entonces, como se puede ver, la corteza o litosfera, ¿no?, es la que sirve de base en general a los continentes. Entonces ahí están las dos primeras capas, en este caso de la corteza. Ahora, el manto, llamado también mesósfera, A ver, el prefijo mesos quiere decir medio o intermedio. Es la capa que se encuentra entre la litosfera, ¿no?, y el núcleo, o sea, entre la corteza y el núcleo. El prefijo meso, vuelvo a repetir, significa medio o intermedio. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente, puedo hablar de Mesoamérica. Mesoamérica es la América Central, ¿no? Mesoamérica es la América Central. Entonces, es aquella América que se encuentra entre la América del Norte y la América del Sur, Mesoamérica. Bueno, entonces la mesósfera es justamente la capa intermedia. Su volumen es de el 82%. Entonces, ¿esto qué significa? Significa, chicos, que se trata de la capa con mayor volumen, ¿ya?, de la geósfera. Su espesor, 2.850 kilómetros. Sobre el manto descansa la corteza. Comprende dos capas, manto superior, manto inferior. Ya, entonces, comprende dos capas, nos dice, el manto superior y el manto inferior. Entonces, vamos a ver aquí. Ahí está. Dice, manto superior, llamado también astenosfera. Aquí, manto superior, miren, aquí está la corteza. Inmediatamente después está el manto superior, el manto inferior. Y luego vamos a ver que sigue el núcleo externo y núcleo interno. Entonces estamos en el manto superior, llamado también astenosfera. La palabra astenosfera quiere decir astenos, líquido, y esfera, esfera líquida. ¿Y esto por qué? Porque aquí el estado de las rocas es bastante variable. Aquí hay las rocas entre estado sólido y líquido, ¿no? Es el cuarto estado de la materia, ¿no? En este caso, el estado magmático. Aquí las rocas se encuentran en estado magmático, ¿ya? Es decir, no son ya completamente sólidas, todavía son totalmente líquidas, están en un estado intermedio.
La densidad 3,9 gramos por centímetro cúbico, la temperatura 1800 grados centígrados. Ahora, el manto inferior. Al manto inferior también se le llama pirósfera. La palabra pirósfera, piro significa fuego, esfera, esfera, o sea, esfera de fuego. Aquí sí ya las rocas están totalmente en estado líquido, formando parte del fondo de los volcanes. Ya aquí las rocas están en estado totalmente líquido, formando parte del fondo de los volcanes. La densidad, como puedes ver, se incrementa de 3,9 en el manto superior a 4,3 en el manto inferior. La temperatura, que era de 1800 grados en el manto superior, incrementa a 2500 y hasta 2900 grados en el manto inferior. Entonces se puede ver claramente un incremento en cuanto a la densidad y en cuanto a la temperatura. Y una variación notable del estado en que se encuentran las rocas, ¿no? Mientras en el manto superior se encuentra en estado magmático, en el manto inferior ya se encuentra en estado totalmente líquido, ¿ya? Entonces, esta es una diferencia significativa, una diferencia bastante significativa. Ahora, núcleo. Se inicia a los 2.960 kilómetros, tiene un espesor de 3.470 kilómetros. Quiere decir de que el núcleo es la capa más espesa de la geósfera, ¿no? Tiene mayor espesor. Su volumen es igual al 16% del total. Se le llama también endosfera, barísfera y nife. A ver, te cuento. La palabra endosfera también proviene de dos voces griegas, ¿no? Endo, que significa dentro, interior, y esfera o esfera, que significa capa. Quiere decir que el núcleo es esto, ¿no? Es la capa interior de la geósfera, es la capa más profunda de la geósfera, ¿ya? Eso es el núcleo. Ahora, ¿por qué se le llama barísfera? Les cuento, es en esta capa, es en este punto, es en este sector donde se registra mayor presión atmosférica, ¿ya? Donde se registra mayor presión atmosférica. Por lo tanto, al ser la capa con mayor presión, se le da en llamar barísfera, ¿no? Para que no te vayas a olvidar, ¿cuál es la unidad de medida de la presión atmosférica? El bar. ¿Cuál es el instrumento con el que se mide o se registra la presión atmosférica? Se llama barómetro. Entonces, esa es la explicación, ¿ya? ¿Por qué se le llama barísfera o esfera de mayor presión al núcleo? Y finalmente, NIFE. Bueno, porque acá, en general, los dos elementos principales que vamos a encontrar es el de níquel y hierro. Acá, de hecho, se puede leer en la leyenda, dice elementos principales, hierro y níquel. Claro, además hay otros elementos, pero en menor cantidad, en menor cuantía, como es el cobalto, el cobre, el osmio, el indio, el platino y el oro. Entonces, esa es la explicación por qué el núcleo específicamente también se conoce con el nombre de endosfera, barísfera y nife. Ahora, el núcleo también está compuesto por dos capas, ¿no? El núcleo externo, que se caracteriza porque se encuentra en estado líquido, la densidad aquí es de 2,3 gramos por centímetro cúbico, y la temperatura oscila entre 3.000 a 4.500 grados centígrados. En cambio, el núcleo interno acá, ¿no? El núcleo interno, fíjate, destaca por su estado sólido. Ajá. Su densidad 13,6, su temperatura 6.000 grados centígrados, ahí lo estábamos poniendo, y su espesor 1.270 kilómetros. Entonces, acá, chicos, una preguntita, a ver si se entiende. ¿Cuál creen ustedes que es la causa, el motivo, la razón? ¿Por qué en el núcleo externo, donde las rocas están a 4.500 grados, estas se encuentran en estado líquido? En cambio, en el núcleo interno, donde la temperatura llega a alcanzar los 6.000 grados centígrados, las rocas se encuentran en estado
sólido? ¿Alguien nos puede responder esa pregunta, chicos? A ver, respuestas. Es por la presión, profesor. Muy bien, Raúl, efectivamente. Lo que determina que el centro de la Tierra sea sólido y no líquido es la presión atmosférica. En este punto, la presión atmosférica es tan poderosa que simplemente no le da el tiempo ni el espacio suficiente a las rocas para que puedan cambiar de estado. Entonces acá las rocas están tan apiñadas, tan apretadas, tan compactadas unas con otras, que simplemente no pueden cambiar de estado. Ahora, ¿y habría alguna variación, habría alguna diferencia, por ejemplo, si es que el centro de la Tierra no fuera sólido, sino líquido? Por supuesto. Esto estaría relacionado, por ejemplo, con el hecho de que ya no se iría, por ejemplo, igual la activación del campo magnético. Acuérdense que hemos hablado de que gracias a la rotación, ¿no?, y de que el centro de la Tierra es sólido, es que se produce la activación del campo magnético. Entonces, por supuesto que sí tendría implicancias, ¿ya? Muy bien, entonces, en lo que respecta a la geósfera, ¿no?, estas son las tres partes de la geósfera, ¿no? Ahí está. Lo que respecta a la geósfera, ya sabes, es la parte de la estructura, ¿no?, interna de la Tierra. Está conformada por corteza, llamada también oxosfera, está dividida en corteza continental oceal, corteza oceánica y cima. El manto está conocido también, está llamado también como mesósfera, o sea, esfera intermedia, y está dividido en manto superior y en manto inferior. Y el núcleo, llamado también endosfera, a su vez se subdivide en núcleo externo y núcleo interno. Muy bien, ahora, ¿de quiénes hemos estado hablando? ¿De quiénes estamos diciendo que cambian de estado? De las rocas. ¿Quiénes son los que cambian de temperatura, de densidad, de presión? Las rocas. ¿Y qué cosas son las rocas? Ahí está, ¿no? Son compuestos sólidos conformados por minerales y estos a su vez por elementos químicos. Los minerales son elementos o compuestos químicos que conforman a las rocas. La mayoría de los minerales formadores de rocas son los silicatos. Ahora alguien preguntará, dirá, profesor, un momentito, ¿y qué cosa es un silicato? Ajá, muy bien, buena pregunta. Los silicatos son combinaciones, básicamente dadas por el silicio y, por ejemplo, con algunos otros elementos como el agua. Entonces, estos silicatos que están presentes en los minerales, pues van a ayudar a la conformación de las rocas. Ahora, ¿cuáles son los minerales más abundantes? Los minerales más abundantes son 4. El feldespato, el cuarzo, la mica y la calcita. Quiere decir que, por ejemplo, profesor, si tengo en mi patio, por ejemplo, una gran cantidad de feldespato, cuarzo, mica y calcita, bueno, lamentablemente no tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque resulta que son bastante comunes, bastante fáciles de encontrar. En cambio, si tuvieras, por ejemplo, diamantes, esmeraldas, topacios o rubíes, esos sí tienen valor. ¿Por qué? Porque son escasos. Pues acá es un tema de oferta y demanda, ¿no? Entonces, esos sí, por ejemplo, tienen gran valor porque precisamente son bastante escasos. Ahora, ¿cómo se puede clasificar, cómo se puede dividir a los minerales? Bueno, se pueden clasificar en blandos y duros. Los minerales blandos son, por ejemplo, el talco, el yeso, entre otros. Los duros, el diamante, el cuarzo. Por si acaso, según la escala de Mohs es un geólogo norteamericano que ha clasificado a los minerales por su dureza y los ha clasificado del 1 al 10. Entonces, en la escala 1 están los minerales más blandos. Ya te dije, el talco y el yeso. En la escala 10 están los minerales más duros, o sea, el diamante y el cuarzo. Entonces, obviamente hay en estas dos escalas extremas, escalas intermedias. Pero esto es lo que
debemos recordar, ¿no? Más importante, cuáles son los minerales más blandos, el talco y el yeso mineral, y cuáles son los más duros, el diamante y el cuarzo. Del diamante incluso se decía que era tan duro, pero tan duro que para poder cortar un diamante se necesita de otro diamante. Y efectivamente así era. O sea, por ejemplo, antes tallar un diamante pues era una obra muy compleja y difícil, ¿no? Hoy ya con el avance de la tecnología existen otros procedimientos, pero hasta hace algunos años tallar, cortar un diamante era sumamente complicado, era muy difícil y muy riesgoso también dado el alto valor que tenían estas piedras. Ahora, ¿cómo clasificamos a las rocas, no? ¿Cómo clasificamos a las rocas? Fíjate, las rocas se pueden clasificar como ígneas, sedimentarias y metamórficas. ¿Qué cosas son las rocas ígneas o magmáticas? Son aquellas que se han originado por enfriamiento de material ígneo. ¿Qué quiere decir material ígneo? Quiere decir que se trata de material que ha estado sometido a altísimas temperaturas. Eso es material ígneo. ¿Y qué tipo de materiales han estado sometidos a tan altas temperaturas? Justamente el magma, pues, ¿no? Ese fluido propio de los volcanes es el que ha estado sometido a altísimas temperaturas. Por eso las rocas ígneas también les llamamos magmáticas. Muy bien, entonces las rocas ígneas son aquellas que se han formado, se han originado por enfriamiento de material ígneo. Hay dos tipos de rocas ígneas, las intrusivas o plutónicas, que son aquellas que se han solidificado al interior de la corteza terrestre. Por ejemplo, el granito, la diorita, el gabbro, etc. Entonces acá tenemos, ¿no?, al granito como ejemplo, tenemos al gabbro como ejemplo también aquí. Bueno, sobre el granito, ¿qué te puedo contar? Te puedo contar que es la roca más abundante en la superficie terrestre. Luego también te puedo contar que es la roca más dura, más consistente, más sólida. De hecho, se utiliza mucho en construcción, por ejemplo, para la edificación, ¿no?, de casas, de edificios, se le utiliza como refuerzo. Y luego también te cuento que el granito es una roca que es muy abundante en el cielo, por eso le llamamos capa granítica, ¿no? Capa granítica. Catherine dice, esta clase está en Minecraft. ¿Qué significa, Catherine? Si me aclaras el concepto. No sé cuál es la relación Minecraft de minería, de minerales, algo así, debe ser. ¿Alguno de ustedes de repente va a postular alguna carrera de ingeniería, por ejemplo, ingeniería civil? Uno de los primeros aspectos que uno tiene que saber como ingeniero civil, por ejemplo, es el tema de suelos, el tema justamente de rocas, ¿no? Así que, sí, después, en algún momento, se van a acordar los alumnos que ingresen en ingeniería de esta clase, probablemente. Ok, Raúl, perfecto, gracias. Ya, es un juego que incluye esos minerales para avanzar y sobrevivir. Excelente. Ya, muy bien. No, es que hay cosas que yo no sé, ojo, entonces cuando les pregunto porque me interesa también saber. Por eso es que las clases, en las clases aprendemos todo. Y mira, no sabía Minecraft. Bueno, mira, entonces voy a buscar, ya me ha dado la idea. Muy bien, entonces chicos, como pueden ustedes ver, en estas rocas vamos a encontrar al granito y al gabbro, por ejemplo, entre las intrusivas. Jorge nos dice, profesor, que es un servidor de Minecraft para todos aprender junto con los materiales. Ajá, muy bien. Ya, a ver, primero tengo que aprender qué cosa es el Minecraft, cómo se juega, y ya después podríamos crear un servidor.
Gracias, Jorge. Gracias, Catherine. Está bien, genial, perfecto. Muchas gracias por el comentario. Está bien. Bueno, luego les contaba pues de que las rocas ígneas extrusivas son aquellas, recuerda que el prefijo "i" quiere decir interior, exterior. Entonces son aquellas que se han solidificado en la superficie terrestre. Y acá tenemos el caso del basalto, la obsidiana, la piedra pómez y el sillar. El basalto, acuérdate que hemos dicho que es la roca más abundante en el CIMA, por eso se le llama capa basáltica. La obsidiana, si ustedes van a los museos de historia, por ejemplo, verán que en la edad de piedra, en tiempos muy antiguos, el hombre utilizaba la obsidiana para hacer con ella las puntas de las flechas, las lanzas y los arpones, para poder cazar, pescar, ¿no? Entonces se hacía con obsidiana. La piedra pómez o pumita que está acá es una piedra bien particular, bien peculiar. ¿Por qué es bien particular? Porque es la única roca que flota en el agua. Normalmente cuando tú te imaginas una roca, pues sabes que al colocarla sobre el agua, pues se va a hundir. ¿Por qué? Porque tiene mayor densidad, ¿verdad? En este caso en particular, la pumita, curiosamente, como es hueca, es vacía, flota. Y entonces llama la atención porque es una particularidad que no tiene pues cualquier otra roca en la naturaleza. Entonces la pumita o piedra pómez tiene esa peculiaridad, esa característica, esa cualidad. Pero algo más, la pumita o piedra pómez se vende en los mercados. No sé si cuando has ido con tu mamá al mercado del barrio, por ejemplo, por ahí, hay gente que vende la piedra pómez. ¿Y para qué se usa? Se usa como exfoliante, ¿no? La gente lo usa para quitarse los callos, ¿no? De los codos, de las plantas, de los pies, etcétera. Se utiliza como exfoliante natural. Incluso hay gente que lo usa para bañarse, ¿no? Claro, hay que tener mucho cuidado porque es roca, así que te puedes despellejar si lo haces demasiado fuerte. Y otra cosa bastante curiosa sobre las rocas extrusivas es la piedra del sillar. Seguramente tú habrás escuchado hablar de que a Arequipa le llaman la Blanca Ciudad o la Ciudad Blanca. Seguramente has escuchado alguna vez eso. No como una presentadora de televisión que llegó a decir saludos a la Blanca Ciudad de Trujillo. Trujillo nunca ha sido, pues, Trujillo nunca ha sido Ciudad Blanca ni Blanca Ciudad, ¿no? Ahí sí, completamente fuera de contexto. ¿Y por qué Arequipa se le llama la Ciudad Blanca o la Blanca Ciudad? Te cuento. Resulta que durante el virreinato, durante la colonia, pasaba de que, usted sabe que Arequipa es una zona altamente sísmica. Entonces, en estas zonas sísmicas, obviamente, pues el material que se tiene que usar para la construcción tiene que ser el más resistente, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Cerca había una cantera de piedra del sillar, se cortaba esta roca en bloques y con eso se levantaban las casas. Entonces, cuando un extranjero, un turista, un foráneo viajaba a Arequipa, ya desde lejos, se podía, por ejemplo, saber que se estaba llegando a la ciudad de Arequipa. Entonces, ¿por qué? Por el color blanco de sus construcciones. Entonces, de ahí que nace esto de que Arequipa es la Blanca Ciudad o la Ciudad Blanca de Arequipa, ¿ya? A eso se refiere. Muy bien, tenemos ahora a continuación la roca sedimentaria. Obviamente la palabra sedimentaria, ¿no? La palabra sedimentaria se refiere a sedimentos. Ya, a ver chicos, no se me distraigan, dejemos el Minecraft por un lado, por un ratito y concéntrense en lo que estamos hablando. Acá hay más rocas todavía. Las rocas sedimentarias se originan cuando los materiales erosionados se acumulan en las zonas deprimidas y en el fondo de los lagos y mares, para luego compactarse por presión o litificación. Presentan estratos o capas laminares. Aquí se encuentran los restos fósiles. Bueno, te cuento pues de que las rocas sedimentarias se forman básicamente por acumulación de materiales.
estos materiales luego van a ser compactados por la presión o van a ser absorbidos por la litificación. ¿Por qué son importantes las rocas sedimentarias? Porque es aquí donde podemos encontrar, por ejemplo, la presencia de los restos fósiles. Ahora, las rocas sedimentarias pueden ser también de dos tipos. Clásticas, aquellas que están formadas solo por fragmentos rocosos, por ejemplo, los conglomerados, la arenisca, la limonita y la pizarra. No sé si se alcanza a ver aquí en la imagen, los conglomerados parece que es una roca, fíjense que tiene varios puntitos, ¿no? Varios puntitos, ¿no? Varios granos, ¿no? De forma irregular que están unidos. Ya, así es justamente, ¿no? Este es un tipo de roca que se va a formar como consecuencia de la litificación o compactación por presión. Entonces, va a ser tanta la presión que termina, pues, articulándose en un solo tipo de roca. Entonces, eso para que tengas una idea de las clásticas. ¿Y cuáles son las no clásticas? Aquellas que se originan por acumulación orgánica o química. Por ejemplo, la caliza, el yeso, el carbón, ¿no? Ahora, justamente, ¿dónde es que se ha encontrado la mayor cantidad de restos fósiles? En la roca caliza, en principio, ¿no? La roca caliza ha permitido justamente reconstruir las diferentes edades geológicas de la Tierra. ¿Por qué? Porque gracias a los restos fosilizados que se han encontrado en muchas de ellas, se ha podido determinar, por ejemplo, cuando han existido diferentes tipos de formas de vida, tanto animales como vegetales. Entonces, las rocas sedimentarias han guardado toda esa información y por eso se usan como referentes en el estudio de las edades geológicas de la Tierra, ¿ya? Por eso su importancia. Muy bien. Ahora, las rocas metamórficas. La palabra metamórfica viene de metamorfosis, que significa transformación. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar, hay un libro que se llama La Metamorfosis, de Franz Kafka, que es un libro que no tiene más de 50 hojitas, ¿no? Es un libro bien delgadito. Sin embargo, es un referente en cuanto a la literatura mundial y sobre todo también un referente en cuanto a la filosofía. No sé si alguno de ustedes habrá tenido oportunidad de leer ese libro, ¿no? Que es bastante difuso a pesar de ser tan pequeño, ¿no? Entonces, metamorfosis quiere decir transformación. Nos dice, son aquellas rocas que originalmente fueron ígneas o sedimentarias. Debido a la presión, la temperatura, la humedad o la acción química, se convirtieron en metamórficas. Hay dos tipos de rocas metamórficas, foliadas y no foliadas. Como se puede ver aquí, las foliadas se caracterizan por presentar capas o aspecto laminado. Ejemplo, el esquisto, el gneiss, la pizarra. No sé si se logra ver en la fotografía, en la imagen, pero pareciera que esta roca tiene varios niveles, ¿no? Sobrepuestos, superpuestos, ¿no? Como láminas, unas a continuación de otras. Ya, esa es una roca metamórfica de tipo foliada. Folio significa hoja, o sea que está distribuida en forma de hojas sobrepuestas o superpuestas. En cambio, tenemos las no foliadas, que son aquellas que presentan una estructura maciza, compacta, homogénea. Tal es el caso del mármol, por ejemplo, ¿no? El mármol es una roca metamórfica no foliada que tiene una característica, ¿no? Algún tipo de mármol tiene, pues, se pueden ver lo que los geólogos llaman venas, que son esas líneas de colores que se combinan de forma muy artística. Como hay un mármol, por ejemplo, extraordinariamente blanco, que es el mármol de Carrara, que está en Italia. Carrara es una ciudad donde abunda el mármol blanco. Y desde ahí es donde se obtenían, sobre todo, por ejemplo, la materia prima que se usó en la antigua Grecia y luego en el Renacimiento
para tallar esas obras escultóricas impresionantes, ¿no? De repente algún día, por ejemplo, ustedes tengan la oportunidad de ir, por ejemplo, a Italia, ir a Firenze o Florencia a contemplar, por ejemplo, la belleza que tiene el David. Es una obra perfecta, ¿no? Es una obra impresionante. Uno no puede creer que haya salido de un bloque de mármol, ¿no? Es perfecta, ¿no? De hecho, se dice pues de que a propósito Miguel Ángel hizo que una de las manos, la mano derecha, se viera más grande, ¿no? Justamente para no imitar tanta perfección, ¿no? Entonces las mejores esculturas del Renacimiento, por ejemplo, el Moisés, el David, la Piedad, etcétera, están hechas en mármol de Carrara, ¿no? Entonces, cuando uno va a Roma, por ejemplo, a Ciudad del Vaticano, se pueden admirar unas obras hechas en mármol realmente espectaculares. Y bueno, y mientras tanto, y si las quiero ver, profesor, bueno, pues ya sabes que puedes entrar al Google Earth y puedes visitar, por ejemplo, la iglesia de San Pedro, ¿no? Puedes visitar, por ejemplo, la Ciudad del Vaticano, ¿no? Etcétera, ¿ya? Muy bien, entonces, eso respecto de la geósfera, ¿ya? Entonces, respecto de las rocas, ¿no? Ya sabes que las rocas son clasificadas como ígneas, que pueden ser intrusivas o extrusivas, sedimentarias, que pueden ser clásticas o no clásticas, y metamórficas, que pueden ser foliadas o no foliadas. Muy bien, ahora, acabamos de estudiar todo lo que corresponde a la parte interna de la Tierra, la parte interna. Ahora vamos a hablar acerca de la parte externa. Entonces vamos a hablar de las diferentes formas de relieve que vamos a encontrar en la superficie terrestre. Entonces, ¿qué rama de la ciencia se encarga del estudio de las diferentes formas de relieve? Ya, de eso se encarga la geomorfología. La geomorfología. ¿Qué nos dice la geomorfología, no? Que son diferentes las formas de relieve que presenta la corteza terrestre. Se entiende también así al conjunto de accidentes geográficos pertenecientes al paisaje de una región. Aquí en la imagen se puede ver que hay, por ejemplo, diferentes formas de relieve: montañas, depresiones, altiplanos, valles, penínsulas, islas, cabos, llanuras, taludes, golfos, etc. Entonces, la geomorfología se encarga de estudiar precisamente las diferentes formas de relieve que hay en la superficie terrestre. Entonces vamos a ver aquí cuáles son esas formas de relieve. ¿Cuáles son esas formas de relieve? Ya, atentos entonces, chicos. En principio, vamos a ver que entre las principales formas de relieve destacan las montañas. ¿Qué cosas son las montañas? Son grandes elevaciones del relieve terrestre, generalmente mayores a 1000 metros de altura. ¿Ya? Son grandes elevaciones de relieve terrestre, generalmente mayores a 1000 metros de altura. Es la principal forma del relieve y la más espectacular. Muy bien, fíjate, en las montañas, a ver, voy a poner aquí el puntero para que se vea, para que se note, o lo voy a marcar con el lápiz mejor. Fíjate, en las montañas se puede distinguir la base, acá, esto sería la base, ¿ya? Lo que se acaba de marcar es la base. Los flancos, ¿ya? Los flancos son los lados de la montaña, ¿ya? Esos son los flancos, ¿ya? Ahí están los flancos. Las vertientes, que es la dirección que siguen los ríos cuando descienden desde la parte alta hacia el valle. Eso serían las vertientes.
Luego la cumbre o cima, que es la parte más elevada, más pronunciada. Entonces, ahí se puede ver, ¿ya?, cuáles son los flancos, las vertientes y la cumbre o cima. En relación a la forma de su cima, se les puede llamar picos o cuchillas, ¿ya? Picos o cuchillas. Por ejemplo, el Huascarán se dice que tiene dos picos, es bicéfalo, o sea, tiene dos picos en la parte superior. Ahora, cuando se encuentran cubiertos de nieves, se les llama nevados. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? Bueno, pues el Monte Everest, ¿verdad? El Monte Everest tiene una elevación de 8.849 metros y es la montaña más alta del mundo, ¿no? Está en Nepal, en el Tíbet, ¿no? Entonces, es considerado el punto más alto de nuestro planeta. Entonces, ahí pueden ustedes ver la imagen de justamente del monte Everest, del Everest, ¿no?, que es la montaña más importante, la más espectacular del mundo. Ahora, alguien dirá, profesor, un momentito, ¿y qué pasa si, por ejemplo, una elevación tiene menos de 1000 metros? ¿Cómo es que se llamará? A ver, ¿quién me da la respuesta? Si una elevación, por ejemplo, es menor, inferior a 1000 metros, ya no es una montaña. En ese caso, ¿qué es lo que se conoce? ¿Con qué nombre se le conoce? ¿Cómo es que se le debe llamar? Muy bien, Catherine, efectivamente, cerro. Claro, ¿no? Coloquialmente, a esas elevaciones menores de 1000 metros de altitud le llamamos cerros. En geografía, sin embargo, en geología le llamamos colinas. ¿Ya? A propósito, les cuento de que Lima alguna vez fue llamada, pues, la ciudad donde los cerros tienen ventanas, ¿no? Esto debido a que en los años 40, 50, 60 hubo muchísima migración, ¿no?, desde las provincias hacia Lima. Y obviamente, pues, Lima era una ciudad que no estaba preparada para soportar tanta migración. Entonces, además, los migrantes cuando llegaban, pues llegaban prácticamente sin nada. Y lo más difícil, pues, era establecerse, tener un lugar donde, por ejemplo, construir o edificar una vivienda. Entonces, ¿qué hicieron estos migrantes? Tomaron, ¿no?, para sí los cerros. Entonces, en Lima, de pronto los cerros que están, por ejemplo, en La Victoria, fueron ocupados de manera absoluta por estos migrantes, ¿no? Por ejemplo, es el caso del Cerro San Cosme, por ejemplo, del Cerro El Pino, ¿no?, entre otros. El Cerro San Cristóbal no llegó a ser ocupado porque, bueno, las autoridades no lo permitieron, porque en la parte superior hay un mirador, no sé si alguien alguna vez ha llegado hasta allá, aunque en la parte baja sí hay, ¿no? En la parte baja sí hay cierta presencia, pero los cerros que fueron completamente tomados fueron los cerros que estaban en La Victoria, el Cerro El Pino, por ejemplo, te decía, ¿no?, el Cerro 3 de octubre. Entonces, pasan los años y fíjate qué curioso, en los años 70 muchos peruanos migran a Venezuela, el boom petrolero. Al llegar a Caracas no van a tener pues dónde estar, dónde construir una casa, las casas eran muy costosas y los terrenos también. Entonces, ¿qué hicieron los peruanos? Se apoderaron de los cerros que bordeaban Caracas, ¿no? Y entonces Lima y Caracas tienen justamente este dudoso título
que son las ciudades donde los cerros tienen ventanas, dice, ¿no? Bueno, ahora pues ya habrán visto, si antes originalmente estos cerros estaban llenos de viviendas precarias, ¿no? Es decir, de calaminas, de triple, ahora ya no, ¿no? Los cerros, la gente ha construido casas de 3, 4 pisos, ¿no? Sin problema. Entonces, llama la atención incluso de propios y extraños, ¿no? Cómo la gente ha podido ir cubriendo los cerros y construyendo en ellos, ¿no? Muy bien, las llanuras, 2. Son relieves planos casi horizontales, con pocos accidentes físicos, más o menos extensos que no superan los 200 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo a su cobertura vegetal, reciben otros nombres: desiertos, estepas, pampas, praderas, llanos, sabanas, florestas o selvas. ¿Ya? Entonces, fíjate que de acuerdo con el tipo de vegetación o no que tengan, pueden recibir diferentes nombres. Ya se les puede llamar desiertos, estepas, pampas, praderas, llanos, sabanas, florestas, selvas, etc. Por ejemplo, y ahí está la imagen, la llanura amazónica. La llanura amazónica, ¿no? Ahí se puede ver, por ejemplo, el río Amazonas, ¿no? Discurriendo por encima de la llanura amazónica, como una gran serpiente de plata, ¿no? El río Amazonas, el río más extenso y caudaloso del mundo. Entonces, diferentes nombres es que reciben las llanuras. Luego dice 3, mesetas. Las mesetas son superficies casi planas que se encuentran a considerables altitudes. Se les llama también altiplanicies, altipampas o altiplanos, cuando se hallan entre cordilleras. ¿Cuál es la meseta más extensa que tenemos en el Perú? La meseta del Collao en Puno. Ahora miren, es un área muy extensa, con una superficie casi plana, que se encuentra a considerable altitud. Ahora, alguien dirá, a ver un momentito, profesor. Las llanuras, dice, son relieves planos casi horizontales, con pocos accidentes físicos. Las mesetas, dice, son superficies casi planas. ¿Cuál es la diferencia entonces? A ver, ¿quién me ayuda con eso? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre llanuras y mesetas? ¿Cuál es la diferencia entre llanuras y mesetas? A ver, Eduardo, a ver, Catherine, a ver, Lenny. ¿Quién nos dice cuál es la diferencia entre una llanura y una meseta? Muy bien, Yair, excelente la respuesta. La altitud, así es, la altitud. Y fíjense, esto que lo tenemos nosotros bastante claro, los historiadores no lo tienen tanto. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú lees un libro de historia, dice, ¿no?, que fue en las pampas de Junín y Ayacucho donde se selló la libertad del Perú, ¿no? La libertad y la independencia del Perú y de América. Ajá. Pero dice pampas de Junín y Ayacucho. La pregunta es, si están en Junín y Ayacucho, ¿podrá considerársele como pampas? ¿Qué opinan ustedes? Los historiadores hablan de la existencia de las pampas de Junín y Ayacucho. Si están en Junín y Ayacucho, estas áreas podrán ser consideradas como pampas. ¿Qué dicen ustedes? La respuesta es no, ¿no es cierto? Porque para que sean consideradas como pampas o llanuras, no deben superar los 200 metros sobre el nivel del mar. Y Junín y Ayacucho están en la región Quechua, están más arriba de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que los historiadores no logran diferenciar una llanura, una pampa de una meseta. Basta con que sea un área plana, extensa, ya pues es una pampa, ¿no?
Entonces, les han dado en llamar Pampas de Junín, Pampa de Ayacucho, pero no lo son en realidad, porque estamos diciendo que las llanuras o pampas no superan los 200 metros sobre el nivel del mar. Y las mesetas, en cambio, se encuentran a considerables altitudes, ¿ya? Entonces, ojo con ese dato, ojo con ese detalle. Muy bien, entonces pasamos ahora al siguiente punto, los valles. Dice, son depresiones alargadas originadas por acción de los ríos, que forman valles en V, y de los glaciares que forman valles en U. Alguien dirá, profesor, ¿cómo es eso que los ríos forman valles en V? Fíjate, supongamos que este es el relieve, en lugar, por aquí discurre un río. Cuando el río se aproxima a su desembocadura, entonces se abre y forma un delta. Ya, esta V invertida que ustedes ven aquí, ese es un delta. Entonces, los ríos forman valles en V. Profesor, ¿y los glaciares? Los glaciares, cuando provocan erosiones, generalmente provocan o forman valles en U, ¿no? Entonces, los valles, que pueden ser formados por ríos y glaciares, son un tipo de relieve que se van a formar como consecuencia de la acción de las aguas de los ríos o de los glaciares. Entonces, en este caso estamos viendo una imagen de el río Nilo, ¿no? El río Nilo aquí. Entonces, los valles son un tipo de relieve que tienen su origen justamente en la acción erosiva de los ríos o de los glaciares, ¿no? Bueno, acá en la costa peruana tenemos muchísimos valles, por ejemplo, el Valle del Rímac, ¿no? En Lima, por ejemplo, tenemos el Valle del Chira, en Piura, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esos son los valles. Ahora, las depresiones. Punto 5 dice, las depresiones son áreas que se encuentran en un lento proceso de hundimiento. Relieve que se encuentra bajo la prolongación del nivel medio del mar. Ya, por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos representar una depresión, ahí está la depresión del Mar Muerto, ahí lo podemos ver. De hecho, esta depresión es la depresión más profunda que hay en la Tierra, ¿no? Es de más o menos 360 metros debajo del nivel del mar. Casi 400 metros debajo del nivel del mar, dicen algunos sectores. En el caso del Perú, la depresión más profunda es la depresión de Bayóvar. Esto está en el desierto de Sechura, en Piura. Y para que lo entiendas, vamos a hacer, ¿no? Supongamos que esto, pues, es una cordillera, ¿no? Esta es una cordillera. Acá está el nivel del mar. Y una depresión vendría a ser esto, ¿no? Entonces, esto que vemos aquí sería... Esto que vemos aquí sería la depresión. ¿Ya? La depresión. Ahí está. Entonces, esto, por ejemplo, podrían ser las montañas, esto el relieve, y de pronto esa área que se encuentra debajo del nivel del mar, eso es una depresión, ¿no? Es un área que está por debajo del nivel del mar. Entonces, a eso se le llama depresión, ¿ya? Entonces, son áreas que se encuentran sometidos a un lento proceso de hundimiento. Entonces, esa es la característica que tienen las depresiones. Te hago los dibujitos para aclararte más el concepto, para que tengas mucho más claro. Por ahí no me queda muy claro, a ver, ¿no? Cómo sería la depresión en un esquema, y te lo hago pues, para que quede más claro. Luego tenemos, vamos a ver, los pongos. Son lugares en donde los ríos han erosionado profundamente las cordilleras.
para dar paso a su curso caudaloso. Ajá. Reciben también la denominación de cañones. Ya. Entonces, los pongos son esos lugares, ¿no? Son esos lugares en donde han sido, ¿no? Erosionados, ¿no? Este, por los ríos, ¿no? Por los ríos. Entonces, esto, por ejemplo, vendría a ser pues un pongo. ¿Ya? Ahí está. Esto sería el pongo, ¿no? Ahí está. Reciben también la denominación de cañones, sobre todo en la región andina encontramos estos famosos cañones. En cambio, en la región amazónica es lo mismo en realidad, pero le dan otro nombre, le llaman pongos. La palabra pongo viene del quechua que es punku, que significa puerta. Y claro, viene a ser como una suerte de puerta de entrada, ¿no? Para ir de un lugar a otro, de un sector a otro. Entonces les llaman pongos, sobre todo en la región amazónica, les llaman cañones, sobre todo en la región andina. ¿Ya? ¿Cuál es el cañón más profundo del mundo? El cañón de Cotahuasi, que está en Arequipa, en Perú. Profesor, pero yo creí que había otro cañón más profundo en el Perú. Ah, seguro te refieres al Colca. No, hasta hace algunos años se consideraba que el cañón del Colca era el más profundo del mundo, pero actualmente el cañón más profundo es el de Cotahuasi, Ambos están en Arequipa. Ahora, no sé si tú te habrás enterado, ¿no? El cañón de Cotahuasi, por ejemplo, tiene pues cientos de kilómetros, ¿no? Hay gente que cree que se puede recorrer sin mayor entrenamiento, sin mayor preparación, sin mayor orientación, ¿no? Cree que es como ir pues a pasear por el Parque de las Leyendas, ¿no? Que igual te van a encontrar. Hay que tener mucho cuidado. No sé si se acuerdan, hace algunos años atrás pasó un hecho bastante penoso, ¿no? Lamentable. ¿Se acuerdan de Ciro y Rosario? ¿Se acuerdan de ese caso o no? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda del caso de Ciro y Rosario? Sí, profe. ¿Se acuerdan? Sí, Seguramente, ¿no? Bueno, era una pareja enamorados, una pareja que decidió irse a conocer el Cañón del Colca y bueno, pues decidió sin contratar un guía, sin tener mayor preparación, mayor formación, sin tener los aditamentos mínimos, decidieron pues cruzar ellos solos el cañón. Y lo cierto es que terminó en tragedia, ¿no? Porque después de varios días a ella la encuentran, a Rosario la encuentran, ¿no? En un lugar bastante inaccesible y a él no, ¿no? Después de varios días de búsqueda, finalmente encuentra pues su resto, ¿no? Entonces se tejieron muchas versiones, hubo bastante discusión, ¿no? Dijeron que ella lo había tirado, lo había empujado, lo había lanzado, pero en realidad no hubo pruebas, no hubo evidencias de que eso hubiera ocurrido, ¿no? Lamentablemente Ciro se extravió, se perdió y dicen que cayó, pues, ¿no? Desde una parte alta, ¿no? Bastante profunda, una zona bastante profunda. Ahora, lo que agravó la situación fue cuando a ella la entrevistan, ¿no? A ella le hacen una entrevista y le dicen, oye, ¿qué pasó, no? Y ella estaba contando lo más normal, cuando de pronto dice, y entonces se cayó y se empezó a reír, ¿no?
Y la gente quedó estupefacta, pues, no entendía, ¿no? Se cayó, pues, se cayó y ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Algo así, ¿no? Y la gente, pues, la acusó de fría, ¿no? De sinvergüenza, de poco empática, ¿no? Le llovió de todo, le dijeron de todo, ¿ah? Entonces, luego tuvo que explicar, ¿no? Su abogado, de que fue una reacción nerviosa, fue una risa nerviosa, pero no era una risa jocosa, no era una risa divertida, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que eso la marcó, ¿no? O sea, mira cuántos años han pasado y todavía la gente la recuerda con esa expresión dura, ¿no? Como que hasta cierto punto indiferente, ¿no? A lo que le había pasado a que era su enamorado, su pareja en ese momento, ¿no? En fin, luego su papá, pues, quiso aprovecharse de la situación y también incursionó en la política, pero bueno, al final, en realidad, el único perjudicado pues, fue Ciro, ¿no? Ahora, no sé si ustedes habrán enterado, en estas últimas semanas también otra turista, esta vez una turista belga, ha sido reportada como desaparecida también en el cañón del Colca. Y ya las autoridades este fin de semana han dicho de que ya se suspende la búsqueda y ya la dan por desaparecida. Han estado buscándola con perros, con guías, con drones, y han llegado a la conclusión de que como no hay ni un solo rastro, no hay nada, ni un rastro, ni siquiera un pedazo de papel o algún resto de la mochila, etcétera, entonces supone la policía que debió haber caído al río Colca. Y obviamente la probabilidad y la posibilidad de que se encuentre su cuerpo ya casi no existe, ¿no? Entonces, lamentablemente, ¿no? O una vida más es cobrada por esta suerte de, ¿no? de irresponsabilidad de la gente, ¿no? De emprender viajes creyendo de que se puede transitar por el valle, por el cañón, sin conocerlo, ¿no? Entonces es una actitud hasta cierto punto irresponsable, la verdad, ¿no? ¿No? Porque no se puede uno aventurar, pues, a recorrer un lugar que uno no conoce, sobre todo porque, fíjense, en la sierra, yo no sé si ustedes tendrán la experiencia, parientes, amigos, o han viajado. En la sierra, los cerros, las montañas se ven relativamente cerca. ¿Esto por qué? Porque como tiene la sierra está ubicada a gran altitud, la visibilidad es mayor, o sea, no hay nubes bajas. Entonces, da la impresión, da la sensación de que los objetos están más cerca de lo que realmente se encuentran. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente dice, ¿dónde está tal o cual lugar? Mira, le dicen, ¿ves ese cerro? Sí, ahí nomás, aquícito nomás está. Claro, pero ese aquícito estás hablando de horas de caminata, ¿no? Entonces, peor todavía, si no conoces, te puedes extraviar, no te puedes accidentar, te puedes caer, etc. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, no es broma, ¿no? Bueno, ¿qué otras formas de relieve tenemos? Tenemos los golfos, son entradas pronunciadas del océano en el continente que tienen grandes extensiones. Cuando son de mediana extensión se les llama bahías. Muy bien, acá se puede ver, chicos, cómo, por ejemplo, el océano ingresa considerablemente hacia el continente, ¿ya? Entonces a eso se les llama golfos. En este caso tenemos el Golfo de México. Cuando son de mediana extensión se les llama bahías. Generalmente es en las bahías donde se construyen los puertos, por si acaso. Luego penínsulas. Acá están las penínsulas, ¿no? Fíjate, esto es la península. Dice, son superficies continentales que ingresan a los océanos. ¿Ya? Esas son las penínsulas. Son grandes superficies continentales que ingresan a los océanos. Cuando son de pequeñas dimensiones se les llama puntas. Por ejemplo, acá en Lima tenemos en el Callao el distrito de La Punta, ¿no? Ejemplo, la península arábiga.
Bueno, tenemos varias penínsulas. Tenemos la península de Illescas, la península de Paracas, acá en el Perú, la península arábiga, la península ibérica, la península itálica, etcétera, ¿no? Muy bien, luego tenemos 9, los Abras. Son las partes más bajas de una cordillera que permite el paso hacia otras regiones. Ajá, fíjate acá, ¿no? Tenemos los pasos o Abras. Si alguna vez han viajado a la Sierra Central, por ejemplo, a Huancayo, Tarma, si se han ido a Ayacucho, a Huánuco, han tenido que hacerlo a través de la carretera central. Justo en el punto más elevado se encuentra el Abra de Anticona. Este lugar en particular se conoce con el nombre de Ticlio, ¿no? Así que si alguna vez han viajado, seguramente les habrá llamado la atención, ¿no? Alguna vez, hasta hace algunos años, era el punto ferroviario más alto del mundo. Estaba a más de 5.000 metros, ¿no? Pero ahora en el Tíbet se ha construido un paso ferroviario más alto, pero sigue siendo uno de los puntos más altos del mundo en lo que respecta a carreteras y trenes, ¿no? Ferrocarriles. Entonces, si alguna vez han viajado al centro del país, habrán pasado, ¿no? Tanto de ida y vuelta por el Abra de Anticona, por Ticlio. ¿Alguien ha pasado por ahí? ¿Alguien conoce Ticlio? ¿Ha pasado por ahí, por el Abra de Anticona? Sí, profesor. Ah, ok, ya, muy bien. Muy bien, entonces, eso es. Muy bien, terminamos, chicos, entonces con... ya José Manuel también ha pasado por ahí, muy bien. Terminamos entonces, chicos, con lo que es la geomorfología. Y ahora vamos a hablar de la última parte, que es geodinámica. Sí, te escucho, Brini. Y ¿cómo se llama? El Guaruguncho, ¿también llega a ser un abra o simplemente es un cerro? Creo que es cerro. ¿Cuál es de qué me hablas del? El Nevado Guaruguncho, Guaruguncho. Ya, No sé si lo he escuchado. si es nevado, si es cordillera, no, porque si cruza por ahí una carretera por en medio, sí es un abra. Pero si está muy alto, muy elevado, no, es una montaña o cordillera. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, Brinde, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de la geodinámica. Al principio te decía, ¿no?, que las formas de relieve que nosotros acabamos de revisar, de ver, no vayas a pensar pues, que son perpetuas, que son definitivas, que se van a mantener de forma inalterable. No, no, no. Existe lo que se llama la geodinámica. Entonces, ¿qué es la geodinámica? Nos dice, es la rama de la geología que estudia los agentes o fuerzas que intervienen en los procesos dinámicos de la Tierra. Se divide en geodinámica interna y en geodinámica externa, ¿ya? Entonces la geodinámica se divide en geodinámica interna, geodinámica externa. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, vamos a ver, en lo que respecta a la geodinámica interna y externa. Vamos a ver aquí. Fíjense lo siguiente. Primero, veamos el cuadrito. Tenemos que el relieve terrestre es el resultado de la geodinámica, de la geodinámica interna y de la geodinámica externa. Entonces, la geodinámica externa influye en la forma de relieve. La geodinámica externa también. Ahora, en la geodinámica interna, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que existen fuerzas endógenas. Endógeno quiere decir interno. Por eso se habla de geodinámica interna. Es lo que pasa al interior, ¿no? Es lo que pasa al interior de la geosfera.
Entonces, fíjate, como parte de la geodinámica interna está el diastrofismo, está el vulcanismo y están los sismos, ¿ok? Como parte del diastrofismo está la orogénesis, está la epirogénesis. Y como parte de la orogénesis están los plegamientos y están las fallas. ¿Ya? Entonces mira todas las relaciones que se establecen, ¿no? En cuanto a la geodinámica externa, hay que señalar que está constituida por las fuerzas exógenas, o sea, las fuerzas externas. Aquí interviene la meteorización y la erosión. La meteorización puede ser física, como vamos a ver, o puede ser química. Y en cuanto a la erosión puede ser fluvial, puede ser glacial, puede ser kárstica, puede ser marina o puede ser eólica. Entonces, mira, todos estos elementos se relacionan, se concatenan y terminan convirtiéndose, ¿no? La orogénesis y epirogénesis en parte del diastrofismo, vulcanismo y sismo, que conforman las fuerzas endógenas e influyen en el relieve. La meteorización, la erosión, constituyen la geodinámica externa, o sea que está constituida por fuerzas exógenas que también van a modificar el relieve. Entonces, ahora vamos a ver, chicos, ojo, empezamos con geodinámica interna, aquí, con geodinámica interna. Entonces, las fuerzas endógenas, ¿no? Estamos diastrofismo, vamos acá, con este punto primero. Geodinámica interna, diastrofismo, ¿ya? Con esto que está aquí, empezamos. Entonces, ¿qué es el diastrofismo? Es el conjunto de movimientos orogénicos, horizontales, y epirogénicos, verticales, que ayudan a construir las diferentes formas del relieve terrestre. Muy bien, causas. Por un lado tenemos las corrientes convectivas en la astenosfera, o sea, en el manto, ¿no? Y por otro lado tenemos la teoría de la isostasia o del equilibrio. Ya, te cuento. En cuanto al diastrofismo, ¿no? Es el conjunto de movimientos orogénicos y epirogénicos que permiten la construcción de diferentes formas del relieve. Cuando hablamos de las corrientes convectivas, si esta es la corteza y este es el manto, en el manto superior, en la astenosfera, ocurre lo que se llaman las tormentas convectivas. Es decir, hay ríos, ¿no? Cientos de ríos de magma que se están moviendo. Al moverse, ¿no? Van a crear, por ejemplo, cierto movimiento entre las placas. Y entonces los continentes se van a mover también. Ahora, tú dirás, ¿qué? ¿Los continentes se mueven? Claro que sí. Para que tengas más o menos una idea, si yo agarro un corcho y lo meto así con toda mi fuerza dentro de un balde, por ejemplo, y luego lo libero, vas a ver que el corcho en algunos segundos va a subir otra vez a la superficie, se va a tambalear y se va a estabilizar. ¿Qué pasa? Como el corcho es poroso, parte de su superficie, parte del corcho va a quedarse hundido, pero parte del corcho va a quedar sobre la superficie. Entonces se va a bambolear, pero luego se establece y se queda quieto. Ya, ese es el mismo principio que nos hablan de los continentes. Los continentes no están fijos, están flotando, pero se mantienen estables. ¿Por qué? Porque hay una parte de los continentes que ingresa hasta el manto superior y hay otra parte que está en la superficie. Entonces, cuando, por ejemplo, ocurren estas tormentas en la astenosfera, pues se mueven los continentes, pero al mismo tiempo también se estabiliza. Entonces, a eso se refiere con esto de la teoría de la isostasia. Entonces, contrariamente a lo que es la idea
común de que los continentes están fijos, no se mueven. No, los continentes también están flotando, ¿no? Gran parte de su superficie está en la parte externa, pero también hay otra de la parte interna. Entonces, el diastrofismo divide, ¿no?, a esto en orogénesis, que es cuando forma plegamientos, y fallas. Y la epirogénesis, los tablazos. Entonces, fíjate a continuación. La orogénesis es el movimiento de tipo horizontal que da origen a las montañas. Hay dos tipos, ¿no?, de elementos que dan origen a la formación de las montañas: los plegamientos y las fallas. ¿Cómo se forman las montañas por plegamiento? Se forman cuando las capas superficiales de gran plasticidad, al ser sometidas por las fuerzas laterales, se han arrugado, originando hundimientos y levantamientos. Entonces, ¿qué pasa, no? Había aquí, por ejemplo, un terreno de la corteza, ¿no? De pronto, por estos movimientos de las corrientes convectivas al interior del manto, hay presión. Y entonces, ¿qué pasa? Si el terreno es lo suficientemente flexible, se va a plegar. Al plegarse, va a formar una parte elevada, que se va a llamar anticlinal, que corresponde a las montañas, y una parte baja, que se va a llamar anticlinal, que corresponde a los valles. Entonces, fíjate, cuando ocurre, por ejemplo, estas actividades, estas tormentas convectivas, si el terreno es lo suficientemente plástico, flexible, moldeable, pues se va a plegar, ¿no? De ahí el nombre. Entonces, una parte va a quedar hacia arriba, se llamará anticlinal, que son las montañas o cordilleras, y otra parte quedará hacia abajo, que es la parte sinclinal, que vienen a ser los valles, las depresiones. Esos son los plegamientos. Y en las fallas, bueno, en las fallas es algo distinto, dice. Es la brusca ruptura de la corteza terrestre debido a la poca plasticidad de la roca. Forma mesetas y depresiones. Entonces acá tienes un territorio, un terreno, ¿no?, sobre la corteza. De pronto hay actividad, por ejemplo, al interior de ella, pero si este terreno no es flexible, entonces se va a romper. Al romperse, ¿no?, a esto le llaman fracturas o fallas, una parte va a quedar arriba, que van a ser las mesetas, ¿no?, y otra parte van a ser las depresiones o graben, ¿no? Entonces el horst es lo que forma las mesetas y el graben lo que forma las depresiones. Entonces, como puedes ver, las montañas se forman por plegamientos o por fallas. Por plegamiento cuando hay flexionamiento de la corteza. Por fallas cuando hay la fractura, la ruptura de la corteza. Entonces, eso es la orogénesis. Muy bien, luego tenemos la epirogénesis. La epirogénesis. ¿En qué consiste la epirogénesis, no? Vamos a ver acá. Dice, es el movimiento de tipo vertical que permite la formación de los continentes. Este movimiento se produce porque se trata de recuperar el equilibrio isostático perdido. Ya, fíjate, estas corrientes convectivas están acá, mira. Esta es la corteza, acá está el litósfero, acá está el manto. Entonces, se puede ver que hay ríos que suben, otros bajan, y esto provoca una alteración, ¿no?, en el continente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que como consecuencia de ello, parte pues del continente de pronto se viene hacia abajo, pero mientras por un lado el continente no se deprime, por otra parte se eleva. Entonces lo que hace es compensar esa pérdida. Por eso es que siempre se mantiene a flote los continentes, ¿no? Entonces, si por un lado hay una actividad que obliga al continente a hundirse, por otro lado el continente se eleva justamente para compensar esa pérdida. Eso se llama isostasia, ¿no? Eso se llama isostasia. Y por eso,
¿no? Se explica de que los continentes se mantienen a flote independientemente de lo que está ocurriendo al interior de la geósfera, ¿no? Entonces, a eso se llama isostasia. El vulcanismo es el proceso a través del cual se produce el desplazamiento del magma del interior al exterior de la Tierra. Volcanes son elevaciones de la corteza terrestre en forma de conos de donde brota el magma. Formación es la zona de subducción cuando una placa tectónica se introduce por debajo de otra placa. Clasificación. Los volcanes se pueden clasificar según el tipo de erupción, según su actividad y según el material que expulsa. Bueno, entonces los volcanes son elevaciones de la corteza terrestre en forma de cono de donde brota el magma. ¿Y cuáles son las partes de un volcán? Aquí está, ¿no? El cráter o boca principal, que es por donde el material, ¿no?, es violentamente expulsado. Tenemos el cono volcánico, que son las paredes laterales que circundan al cráter. Tenemos la chimenea, que es el conducto por donde se desplaza el magma. Y tenemos el foco o cámara magmática, donde se concentra justamente este material sometido a altas temperaturas. Entonces, estas son las partes más importantes de un volcán, ¿no? Ahora, cuando el volcán expulsa los gases, a eso se les llama, pues, fumarolas, ¿no? Fumarolas. Luego tiene por ahí, algunos volcanes tienen de pronto algunas bocas pequeñas que le llaman solfataras, ¿no? Pero lo normal es esto como parte de un volcán, ¿no? Cráteres, cono volcánico, chimenea y cámara magmática. Ahora, fuerzas exógenas. Todo lo que hemos visto hasta acá eran las fuerzas endógenas. Ahora las fuerzas exógenas. Tenemos la meteorización, llamada también intemperismo, es el desgaste que sufren las rocas como consecuencia de la acción de los agentes externos, como la humedad, el calor, las plantas. Pueden ser de dos tipos, física o química. A ver, te cuento, ¿no? Las rocas están expuestas, pues, a los agentes, ¿no?, de la naturaleza. Por ejemplo, una roca soporta los rayos del sol, la lluvia, la nieve, el viento, etc. Ahora, ¿qué pasa con la roca? Por ejemplo, ¿no? Hay una meteorización física. Ocurre que la roca, por ejemplo, con el sol, con el calor, se dilata. Con el frío, con la noche, se contrae. Entonces, se dilata, se contrae, se dilata, se contrae, y en un momento se raja. Y luego que se raja, se fragmenta. Entonces, esa es una meteorización física. Se reduce, ¿no? Y luego este proceso de reducción continúa. Por ejemplo, para que tengas una idea, todas esas partículas de arena que encuentras en la playa, esa arena alguna vez fue roca. Esa roca alguna vez formó parte de una montaña. Y esa montaña alguna vez fue parte de una cordillera, ¿no?, que es un conjunto de montañas. Entonces, con el tiempo se han ido desgastando, se han ido meteorizando, se han ido erosionando, y entonces de esa cadena de montañas o cordilleras se van desprendiendo hasta terminar convertidas en una partícula de arena. Ahora, existe la meteorización química, que es cuando interviene, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua cambia ya no la estructura, que es física, sino la composición, que es química, y también provoca la desaparición de las rocas. Ahora, la erosión es el proceso mediante el cual la corteza terrestre es desgastada o transformada. Tenemos la erosión fluvial, marina, glaciar, eólica y kárstica. ¿Cómo es la erosión fluvial? Aquí está. La erosión fluvial es el desgaste de la superficie terrestre producida por el agua encauzada de los ríos, de los arroyos, de los torrentes u otra corriente de agua. Permite la formación de valles, deltas y estuarios. Entonces, mira, la erosión fluvial, ¿qué es lo que hace? Hace, pues, de que el río desgaste, ¿no?, erosione
la corteza, ¿no? Entonces el río se abre paso a través de la corteza, desgastándola, erosionándola. Entonces eso se llama erosión fluvial. Luego tienes la erosión marina. Se trata de un desgaste continuo de la costa y también la eliminación de sedimentos, ocasionado mayormente por las olas y corrientes marinas y en menor medida por la marea y la fauna marina. Ejemplo, golfos, bahías, puntas, etc. A ver, acá se puede ver un ejemplo de erosión marina, ¿no? El mar va erosionando, va carcomiendo, va destruyendo la roca, ¿no? En este caso, fíjate, se ha abierto paso a través de ella, formando arcos. Si ustedes han ido alguna vez, por ejemplo, a la Reserva Nacional de Paracas, en las Islas Guaneras, ahí se pueden ver, ¿no? Cómo el mar se ha ido abriendo paso a través de estos arcos, de estos túneles, y eso es producto de la erosión, ¿no? De la erosión marina. Luego tiene la erosión glaciar. Es causada por el movimiento de grandes masas de hielo. Los glaciares son considerados agentes naturales de gran importancia. Dan origen a pasos, abras, fiordos, morrenas, etc. Acá también se puede ver, mira, cómo el glaciar se ha ido comiendo a la roca y ha abierto una especie de túnel, ¿no? De paso entre un sector y otro. Eso es una erosión glaciar. Luego tenemos la erosión eólica. Son aquellos procesos de deterioro o de degradación que vienen por acción del viento y que modifican el relieve de la corteza terrestre. Son zonas de alta montaña, desérticas, que se ven afectadas por la erosión eólica o el viento. Por ejemplo, en el bosque de rocas de Guayay, ¿no? O el cañón del Colorado, por ejemplo, se pueden ver estos arcos también. En este caso, quien los ha hecho no es el agua, sino el viento. Fíjate que el viento pasa y pasa y pasa y termina horadando, termina perforando a la roca, dando origen a la formación de estos arcos bastante llamativos. Y por último tenemos la erosión kárstica. Es la erosión producida por las corrientes de agua que se escurren bajo la superficie terrestre. Este tipo de erosión, da lugar a la formación de grúas, cavernas, estalactitas, estalagmitas, etc. Acá se puede ver el interior de una cueva, por ejemplo. Aquí en Perú tenemos la cueva más extensa de América del Sur, que es la de Huagapo, en Tarma. Cuando uno va a Tarma no puede dejar de conocer la cueva de Huagapo o Huagapo, ¿no? Pero para entrar hay que sacarse medias y zapatillas porque del interior sale un río, un riachuelo con aguas bastante frías. Entonces no es conveniente quedarse luego de la visita con los pies húmedos porque puedes obviamente enfermarte. Pero si logras superar el frío, una vez que se ingresa, es realmente espectacular. Entonces, estos son los diferentes tipos de erosión que había que mencionar: fluvial, marina, glaciar, eólica y kárstica, chicos. Y con esto entonces hemos terminado el tema del día de hoy. Para los que se conectaron luego y me preguntaban sobre las prácticas, les recuerdo que hemos quedado que el día viernes vamos a revisar la práctica 3, la práctica 4, como que hacemos también un pequeño repaso con vías a el examen del día domingo, me parece, ¿ya? Así que esa es la idea. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre el tema, chicos. ¿Alguna preguntita? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro, chicos? Todo claro, profe. Perfecto. Entonces, chicos, no me queda más que felicitarlos pues por su asistencia, por su colaboración, por su participación, y ya estaremos viéndonos el próximo día viernes para terminar la semana. Ya que tengan muy buenas tardes, muchísimas gracias por todo, espero que les haya gustado la clase. Y sí, Yair, en unos minutos vamos a subir el PPT y la hoja de práctica para que vayan avanzando. No se preocupen, ahorita en un ratito lo voy a subir para que tengan ustedes como referencia la
clase, ¿ya? Chao, chicos. Gracias por todo, como siempre. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, profe Santiago.